Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Yo siempre digo que ser testigos vivientes de las épocas es siempre un privilegio de la vida. Aunque algunos aspectos de la historia, de la que nos toca vivir y de la pasada son duros y crueles, no podemos abstenernos de conocer realidades, analizarlas y entenderlas. Las diferencias de pensamiento han generado históricamente guerras y muertes. Guerras por religión, por apropiarse de territorios, de riquezas o simplemente para obtener mayor poder. Porque el poder, amigos, a través de la historia siempre ha sido la mayor conquista anhelada por todos. La humanidad ha venido superando las guerras por diferencias ideológicas y el mundo se acerca cada día más a la aceptación de diferencias. Sin embargo, en pleno siglo XXI todavía hay mucho que recorrer en este camino de respeto a las diferencias, a la vida, a las religiones, a las culturas de otros grupos. Muestra de esto es el conflicto de dimensiones mundiales que existe hoy en el Medio Oriente. Siria, Irak, el Líbano, Palestina, Israel, Irán, Rusia, Ucrania y muchas otras naciones tienen guerras y guerrillas dentro de sus territorios, amenazas de muertes por poder, por diferencias de pensamientos entre sus pobladores y sus gobernantes. Asimismo, la otra parte del mundo, vamos a decir, Estados Unidos, Inglaterra y todos sus satélites, también las tienen. Bueno, pero esta noche vamos a conversar sobre el conflicto con Siria o entre Siria e Irak y sus repercusiones en el mundo. Entre otros conflictos, ya hemos tratado en este mismo programa los conflictos entre Rusia y Ucrania, que también son históricos, pero esta noche vemos que nos llegan noticias desde el Medio Oriente desde hace ya muchos meses. Y vemos que se ha desatado allí un régimen del terror, y esto lo vemos con pena, impuesto por islamistas radicales en distintos países. Un grupo extremista islámico que se hace llamar Estado Islámico y se pone EI por sus siglas, ha logrado importantes avances apropiándose de una gran extensión de tierras entre Siria e Irak. Allí ha establecido lo que se le llama un califato. Es un califato represor y un califato es una forma de Estado dirigida por un líder político que es siempre también religioso. Y esto se hace de acuerdo a la ley islámica o Sharia, se llama Sharia esta ley. Y están pretendiendo ellos recibir el apoyo total del mundo musulmán. Siempre ha habido este movimiento de hacer una gran Siria, un gran país musulmán. Aunque este solo tiene presencia en dos países, en Siria e Irak, el movimiento Estado Islámico, como se le llama, prometió romper las fronteras del Líbano y de Jordania con el fin de liberar a Palestina. Ha pedido apoyo a los musulmanes de todo el mundo. Él demanda que juren lealtad a su líder, el califa Abu Bakr al-Baghdadi, y hasta ahora hay noticias, señores, y esto es lo penoso de este asunto, de unos casi 2.000 muertos y 1 millón de personas desplazadas. Entre ellos, entre todo esto se cuentan asesinatos en masas, secuestros de minorías religiosas, decapitaciones y lo peor es que esto hasta se ha difundido por las redes sociales. Hemos visto gente guillotinada y todo esto. La presión crece de uno y otro lado. Por un lado, para que los países aliados intervengan en la zona para parar el movimiento Estado Islámico, pero la OTAN dice que a ellos no se les ha llamado todavía como organización. Y por el otro lado, el Estado Islámico advierte las consecuencias a los gobiernos que se vinculen con esa malvada alianza de Estados Unidos contra el mundo islámico. De manera que hemos visto aquí esta presión que se ha creado en el mundo. Hemos visto cómo con estas recientes ejecuciones, por ejemplo, hubo 2 periodistas norteamericanos que fueron ejecutados y esto pues ha hecho que Estados Unidos se ponga en queue y haya tenido respuestas muy agresivas. Barack Obama se ha pronunciado contra esto y también hemos visto que ellos asimismo dicen que
que lo que quieren es sanear su sociedad. O sea, el mundo islámico se vende de esta manera y yo diría que hasta pudieran tener razón. Ellos dicen que no quieren utilización de alcohol, dicen no a la homosexualidad, quieren el uso del velo a las mujeres, que yo me lo encuentro algo terrible, pero si a ellos les gusta. Pero aquí el problema, amigos, es la no aceptación de otras formas de cultura, de vida, o querer imponerlo a la fuerza. Bueno, pero para analizar estos temas que tantos nos gustan, hemos invitado esta noche a los analistas Wilfredo Alemany y Bill Wall. Buenas noches, Bill, buenas noches, Wilfredo, y bienvenidos a Entre Puntos. Gracias. Como yo decía en la introducción, yo creo que estar vivo es tener el privilegio de presenciar lo que está pasando a nuestro alrededor, tratar de entenderlo, analizarlo y conocerlo más allá de las fronteras geográficas de nuestro país, de nuestro pequeño lugar donde nos podemos mover. Conocer estos acontecimientos nos hace entender cómo el ser humano va evolucionando o involucionando a veces también. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, este conflicto que ya es regional, que ya puede convertirse en un conflicto mundial, porque vemos muchos actores de este y del otro lado del mundo, ¿cómo ustedes ven el panorama? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las amenazas a Reino Unido, por ejemplo, con este rehén que tienen secuestrado y han dicho que lo podrán matar, hasta qué punto se podrán pues involucrar otras naciones y esto tener un alcance mundial, y hasta qué punto el mundo árabe estará unido, porque incluso se dice que Irán tampoco está de acuerdo con el Estado Islámico, que al contrario, que hasta se ha unido un poquito por terceros a los Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen ahora mismo de este problema? Vamos a comenzar con Wilfredo. Bueno, gracias, Mónica, por la invitación. Cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece la Unión Soviética, que se consideró que la Guerra Fría había sido ganada por Estados Unidos, en Estados Unidos se tomó la decisión de difundir la democracia por el mundo entero, por el globo. Eso fue una discusión y eso fue un debate que se dio en la sociedad norteamericana y en otros países de Occidente, pero ciertamente que eso fue una decisión que comenzó a implementarse y ahí es que vemos toda la defensa de los derechos humanos, es decir, bueno, ya no tenemos el peligro del comunismo, entonces podemos ya difundir la democracia como un valor universal. Y ustedes ven cómo cambió el tema del discurso norteamericano, o sea, vamos a renunciar. Estados Unidos con la Guerra Fría se involucró en acciones deleznables, usó la tortura, utilizó la CIA para reprimir los movimientos, no solo los movimientos que realmente pudiesen ser un peligro para Estados Unidos, sino los países que estaban en su órbita, en las áreas de influencia, pues también se veían liberados de lo que había sido ese largo periodo de la Guerra Fría, que fue el resultado de no ponerse de acuerdo con lo que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, donde vino una diferencia con Stalin, y entonces esa diferencia sobre cómo manejar ese mundo que emergía después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ¿qué hacer ahora? Bueno, se comenzaron a implementar muchas de esas políticas hacia el mundo, con diferencias de muchos que rechazaban el planteamiento, pero en cierta medida eso fue dando resultados porque ya Estados Unidos no tenía un oponente de frente, una superpotencia como era la Unión Soviética, que en la fase en la cual entró, no es el tema de este programa, pero ya le hacía imposible competir con Estados Unidos, tanto a nivel ideológico, económico, en fin, quebró, se desplomó, implosionó. Bueno, dando un salto de gigantes con el tema, caemos en lo que fue esa búsqueda de la democracia y de llevar los valores occidentales hacia países que nunca habían sido países democráticos, sino que fueron parte del juego norteamericano, como el caso de Irak, por ejemplo, el mismo caso de Irán, cuando estaba el Shah de Irán, regímenes autoritarios
que podían ser no religiosos, pero no eran democráticos tampoco. Y esas cosas fueron desarrollándose en países como Arabia Saudita también, que es un aliado de Estados Unidos, la relación con el petróleo, pero al final no eran países que mantuvieran una confrontación con los Estados Unidos y podían entonces darse determinadas alianzas. Ahí está el caso de Saddam Hussein, que fue un aliado, oprimía a su pueblo, reprimía a su pueblo, no había democracia ni mucho menos, pero era un aliado de Estados Unidos. Y en un momento pues todas esas cosas comenzaron a resquebrajarse. Y ahí entonces se encuentran con lo que para muchos era una lucha de dos culturas. Hay una teoría planteada por, creo que Huntington, que habla de la lucha de dos culturas, la confrontación de dos culturas, cosa que yo no comparto, pero tiene algunos elementos que pueden seducir, que sí que es una lucha de dos civilizaciones que implican religiones diferentes y todo esto. Entonces lo que ocurre en este momento es que los logros que tuvo Occidente con el derrocamiento de Saddam Hussein, por ejemplo, luego Líbano, Muammar Gaddafi en Libia, luego la primavera árabe, todas esas cosas, sin duda que van radicalizando un grupo dentro del mundo musulmán que entiende que Occidente ciertamente ha ido penetrando y ganando espacio, y ni hablar de lo que significa Israel, de lo que significan los cambios que en el mismo Irán se están dando. Había a Ahmadinejad, que estaba allí, todavía estaba muy cerca de las posiciones radicales y fundamentalistas. Bueno, el cambio que se dio va en la dirección de buscar acuerdos con Occidente igualmente. Es decir, ciertamente que para ese mundo radical islamista comenzó a meterse en miedo en cuanto a que iban a ser barridos. Y ahí viene la radicalidad de grupos como Al-Qaeda, que producen los atentados en Nueva York, y en esa dirección querían emerger como los líderes del mundo musulmán, entendiendo que se estaba haciendo muy blando con Occidente y que las primeras víctimas serían esas, pero que eso iba a seguir dentro del mismo mundo árabe, que obviamente no es homogéneo sobre la interpretación del Islam y de cómo esa religión debe ser asimilada por el mundo entero. Y entonces la radicalización de esos grupos lleva al punto en el que estamos en estos momentos. Es decir, esos grupos temen desaparecer, esos grupos radicales le enrostran a sus propios, los propios musulmanes que no asuman su visión radical, y eso también es un peligro para los países que no asumen con esa visión radical de vincular Estado y religión, que es un proceso que se ha venido dando, de ir en cierta medida separando un poco en lo que se puede el Estado de lo que es la religión en los países islámicos, cosa que Occidente ha logrado con mucho éxito. Entonces, en esa situación es que surgen estos movimientos radicales que quieren llamar la atención al mundo, y por eso cometen atrocidades y cosas como esa de decapitar. Y ponerlos en los medios incluso. Claro, utilizar, sí, porque lo que quieren hacer propaganda con eso, meterle miedo a su propia gente para decirle, mire lo que le puede pasar. Y es una competencia que hay dentro de los mismos grupos. Ya Al-Qaeda no es el grupo más peligroso, incluso Al-Qaeda critica ese tipo de acciones, pero ellos están luchando también por el espacio. Pero los primeros son los verdugos de sus propios pueblos, porque allí ponen bombas donde quiera, eliminan poblaciones enteras si no aceptan sus posiciones, y yo creo que en perspectiva eso es un acto de desesperación que le tirará al mundo entero, no solo Occidente, sino los propios países árabes. Wilfredo, tú has esbozado muy bien cómo la homogeneización de la población o occidentalización, como siquiera de este lado del mundo, ha provocado estas reacciones radicales en grupos. Y bien has señalado cómo este grupo del Estado Islámico y también el Al-Sharaa, el otro, también son más radicales que Bin Laden, que era lo máximo que conocíamos con aquello de las Torres Gemelas, por ejemplo, y las bombas colocadas por terrorismo en muchísimas partes, y cómo se ataca a su propia población. También has mencionado cómo hay teorías
que dicen que cuando dos poblaciones son totalmente contrarias, pues es muy difícil lograr una homogeneización o una adaptación. Tú dices que no la compartes, yo comparto la mayoría de ellas porque creo que realmente se hace muy difícil, aunque tú también has señalado cómo una gran parte de la población sí se adapta a estos cambios y quizás los quiere, y otra parte pues, se hace renuente a ellos. Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos yo quiero preguntarle a Bill Wall. Bill, ¿tú crees que realmente por ejemplo, Estado musulmán, que es como se le llama este movimiento relativamente nuevo de Irak y Siria, ¿tú crees que realmente que la mayoría de la población quiere esto? Se dice que son entre 20,000 y 50,000 los efectivos o las personas que componen este ejército o como se le quiera llamar, pero se dice también que muchos están obligados a hacerlo. ¿Cuál es la población, visto desde tu posición, que eres un analista y que has vivido en tantos países y te has mantenido pues al tanto de lo que es la política y la economía y la sociedad internacional? ¿Hasta qué punto tú crees que estas poblaciones están preparadas para aceptar cambios, estilos occidentales? Y hasta qué punto esto puede, ya discutiremos después entre todos, cómo esto puede pues acercar más a las naciones, más que dividirlas. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo,
unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bill Wall y Wilfredo Alemani nos acompañan esta noche y hablamos del mundo árabe, del Medio Oriente, del conflicto del Estado Islámico, ahora mismo en Irak y Siria. Bill, te preguntaba en el segmento anterior, ¿cuál es la situación ante este conflicto? ¿Cuáles son las opciones de escenarios que vamos a tener? ¿Esto realmente pudiera, por un lado, unir a algunos países árabes con Occidente, con Estados Unidos o Inglaterra, o los separará cada vez más, formándose un mundo árabe con más cohesión? Mira, es un poco complicada la situación. Yo no creo que va a haber más unión o desunión que la que existe. Por ejemplo, si analizamos la situación de Irán y vemos los países del Golfo, ahí ha habido siempre una división bastante marcada, ¿no? Primero porque uno tiene mayoría suní, que eso es otro problema dentro de la religión musulmana, y los otros son chiitas. Es decir, lo que ha pasado en esta situación es que en Siria, particularmente Siria, contrario a lo que pasó en África del Norte, que eso se tocó con la primavera árabe y yo recuerdo haber dicho que iba a crear un estado de inestabilidad, no iba a estabilizar la zona. Precisamente por eso, por la diferencia de grupo y los más organizados, que son usualmente los fundamentalistas, ¿no? Pero en ese mundo árabe hay que empezar a entender, amén de lo que dijo Wilfredo, que los americanos llenan un vacío en esa zona de Gran Bretaña y en parte tuvo que ver la situación ya de Gran Bretaña posguerra, no tenía el poder económico y militar para sostener esa zona, que de hecho ellos habían creado el mapa post Primera Guerra Mundial. Y en el año 56, cuando Eisenhower obliga a los británicos y franceses a salir del Canal de Suez, ahí los británicos finalmente entregan esa zona y el vacío lo tiene que llegar a Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, para tener influencia es democracia. Estados Unidos se asocia con la democracia y además de eso ya han sido anticolonialistas en nombre, porque de hecho Filipinas, lo que heredaron de España, en fin, Cuba y demás, eran una forma moderna de colonialismo. Pero ellos decían que era anticolonialista y por eso ni apoyaron Francia en la guerra de Vietnam. El hecho es que la única forma de ellos entrar es
influir en la sociedad de una manera masiva, con el hecho de que el mejor sistema de gobierno es el democrático, y un gobierno democrático crea estabilidad. Si vemos como los países occidentales, vamos a decir, dominaron esa zona, y en África, era de una manera dictatorial. Ahí no había tal cosa como democracia, y una forma de hacerlo era pues sencillamente respetar las culturas y mantener esas culturas vivas, como hacían los ingleses en la India, ¿no? A través de los Maharajas, que seguían. Ahí no había tal cosa como democracia. Entonces tú intención. Sostienes que en esos países la democracia no funciona. No puede funcionar. No, ningún de esos países dejó. Dejó, por ejemplo, Gran Bretaña un sistema jurídico que de hecho se aplicaba de acuerdo a las condiciones, pero jamás intervinieron en lo que eran cuestiones religiosas o costumbres culturales, porque sabían que la única manera de dominar países que no tenían grandes recursos, la misma Francia, Inglaterra, etcétera, era respetando esa cultura y además de eso apoyando a aquellos que tenían el control. Es decir, ellos manejaban la economía, obviamente en el macro, y dejaban que estos señores siguieran. O sea que nunca se creó ese hecho. Los americanos entran con un concepto completamente novedoso y eso le trajo conflicto. Pero los países árabes siguen pensando como pensaban siempre. Y el hecho de que Occidente explotara sus riquezas naturales, pues obviamente no era muy del agrado de ellos. Y en segundo lugar, de una manera obvia. Y en segundo lugar, no olvidemos que la confrontación religiosa se ha usado, porque esto es de poder económico, ¿no? Se ha usado como un medio interesante de controlar básicamente a las sociedades, ¿no? De confrontarlas. Desde la época de los cristianos, de las cruzadas en esa zona, los judíos, por ejemplo, en Israel, es así. Es cuestión económica de poder que de hecho la sostiene el elemento religioso. ¿Tú crees que dentro de los árabes que son tan radicales y fundamentalistas, ellos mismos se dan cuenta de, por ejemplo, estos radicales del Estado Islámico, que manteniendo estos principios religiosos tan fuertes, van a quedarse con el poder, que lo pueden perder si entra la democracia? Son los más amenazados por este nuevo grupo islámico. Los más amenazados son los países árabes del Golfo, por ejemplo, que han apoyado económicamente a este grupo en su lucha dentro de Siria, porque se ha enviado armas y se ha enviado dinero a grupo para sostenerlo contra Assad. Y de hecho ellos se beneficiaron hasta cierto punto en su política de eso, pero de hecho los más amenazados son ellos. ¿Se han beneficiado ellos, tú dices, estos países? Sí, se han beneficiado en el sentido de que ellos intervinieron, como están interviniendo algunos de ellos en Libia, precisamente. Es decir, ellos son los más amenazados. Yo no creo que Occidente como tal se puede sentir amenazados. De hecho, no ha habido ningún movimiento a favor de estos extremistas en Europa, donde hay una población musulmana muy grande. Es decir, ellos se sienten amenazados porque ahí lo que está en juego obviamente son sus gobiernos. Arabia Saudita, son gobiernos realmente dictatoriales, ¿no? Que han combinado de una manera sutil el elemento de califato, del supremo religioso, con la herencia supremo político y la tradición política. Y como tienen mucho dinero, pues manejan de manera que el pueblo recibe beneficio distribuido por ellos, lo manejan. Pero de hecho tienen que sentirse muy amenazados porque obviamente esto lo primero que viene es rompiendo las barreras fronterizas que crearon los propios europeos. Uno de los fenómenos que estamos viendo aquí, que es este califato que tiene territorio en Siria y territorio en Irak, como tú bien dijiste al principio, con la idea de también integrar, si no todo, parte del Líbano y todos esos países. Ellos no ven frontera, es decir, ya no hay tal cosa como que esto es un problema en Irak y aquí lo resolvemos. No, sino y recordamos que siempre ha existido entre el mundo musulmán el sueño de la gran Siria, del gran Estado musulmán, de la gran Palestina. O sea, esto ha sido un sueño, es un sueño de ellos. Claro. Sí. Y también y el elemento de que la forma, el elemento que lo derrota realmente, que lo pone contra la pared, es lo mismo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando invaden, por ejemplo, la Unión Soviética,
que Ucrania propia lo veía como libertadores, y sin embargo el concepto de superioridad racial, la SS, la persecución de los judíos, hizo que hubiera un descontento enorme y se crearan una fuerza que luchó contra ellos junto con los rusos, mientras que Ucrania y Rusia pues obviamente siempre habían tenido cierta diferencia. Por consiguiente, aquí vemos que los kurdos, como sabemos que está pasando, se unen. Aquí vemos que el nuevo gobierno de Irak se ha unido, finalmente la minoría suní con la mayoría chiita, que eso es heredado de la época de Saddam Hussein, que era suní y las minorías manejaban eso, que es otra herencia también de los países colonizadores, porque lo tenemos en África. Los países colonizadores lo que hacían, que utilizaban grupos, tribus, que eran simpatizantes a ellos, aunque fueran minoría, lo educaban o estaban mejor educados, y a través de ellos es que ellos manejaban los países. Aquí los suní eran minoría en Saddam Hussein y manejaban todo. Después vino los chiitas, ahí vino la confrontación. Un gobierno, puede ser que eso haga que haya una unión en un país como Irak entre esas divergencias y reconociendo a los kurdos que son minoría. Lo otro es que estamos viendo también la tendencia de que grupos étnicos diferentes quieren tener sus propios territorios. Los kurdos, los rusos en Ucrania, Crimea, estamos viendo esa situación como pasó en los Balcanes. O sea, que es parte para mí de un movimiento donde se combina de nuevo, como dijimos, en un mundo globalizado, las regiones surgen, sí, que es la identidad y la identificación. La religión musulmana identifica a este núcleo y se une. Hay un vacío, ellos no han llegado al nivel que estamos en la sociedad occidental. Recuerda que ellos surgen en la religión musulmana en el 622 y eso equivaldría al 1370 de esta época, sí, nuestra, sí, cristiana. ¿Dónde está 1370? Y ellos no han progresado porque se han aferrado a esas costumbres para mantener su identidad a través de una religión que es la única manera de unirse. Somos musulmanes, aunque unos sean árabes y otros no. Es decir, esa situación se extiende a África, el grupo, como tú dijiste, de Al-Shabaab, el Boko Haram en Nigeria, sí, los grupos que son asociados con brazos de Al-Qaeda en Mali, que vienen de la parte del Magreb. Es decir, hay una identidad en ello de orgullo, de esto que vuelve a lo primitivo, a la Edad Media, para superar frustraciones, pobreza, injusticia social, y eso los identifica. La verdad que es un movimiento que recuerda a la Edad Media, persiguiendo pues por razones religiosas, políticas, sociales, raciales, que es una pena que pasen. Los yazidis, que son un grupo que están siendo atacados terriblemente ahora por el Estado musulmán. Incluso se ha pedido refugio para ellos hasta en Latinoamérica, y se le dice que algunos países de Europa le han dado acogida, y hasta se ha pedido una cuota para acá, para este lado del mundo, diciendo pues que los inmigrantes son siempre pues riqueza para donde llegan. Nos vamos a ir a la pausa, y Wilfredo, yo quisiera que cuando volviéramos tú nos hablaras un poco ya del proceso en sí. Vila ha tocado como para el derrocamiento de Assad, que es un gobierno ya de tantos años y que también ha sido despótico, pues países extranjeros armaron estos grupos y ahora se les han ido de las manos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Assad ya el pueblo está cansado? ¿Por qué también están cansados los países vecinos? ¿Qué está pasando realmente al interior de esa sociedad? Volvemos. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios
la voy a seguir bateando. Nunca descanso, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad, ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar, y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Bueno, grupos que se han convertido en terroristas o simplemente protegen unas identidades que para nosotros son difíciles de entender, como el Estado Islámico. Se dice que Turquía también, Wilfredo, ha tenido rehenes o tiene actualmente con el consulado que atacó, creo que fue en Mosul. Entonces Turquía dice que apoya de soslayo a combatir el Estado Islámico, pero que no puede decirlo de frente por muchas razones distintas. Bill decía en el segmento anterior cómo estas personas, este ejército que los países vecinos trataban de armar para derrocar el gobierno de Assad, ahora se han convertido en una amenaza. ¿Cuál es la situación a lo interno del país? Yo creo que uno de lejos, por las acciones tan espectaculares, ve las cosas sobredimensionada con relación a lo que efectivamente está ocurriendo. Yo no creo que haya un movimiento en esa zona, en todo el mundo árabe, en favor de esos grupos, ni mucho menos. Yo creo que esos grupos están desesperados porque se sienten que están siendo efectivamente desplazados. Eso de ellos usar los medios de comunicación masivos, porque están ahí a disposición de todo el mundo, con acciones espectaculares como esta de degollar a una persona de Occidente, lo que busca es ver si ellos pueden involucrar a toda la comunidad en lo que son acciones de grupos terroristas minoritarios y que efectivamente cuando Al Qaeda dio este espectáculo a nivel global que fue lo del derrocamiento, tumbar las Torres Gemelas, que eran como el símbolo de Occidente, del capitalismo y todo esto, ellos pensaban que iban alrededor de eso a crear un movimiento a nivel de todo el mundo árabe en contra de Occidente, y eso no ha ocurrido. No, al contrario. Al contrario, bueno, no solo porque Al Qaeda no existe ya como un grupo fuerte,
sino que está compitiendo con otro y es una competencia entre ellos, pero son los verdugos de sus propias poblaciones. Sus poblaciones están aterrorizadas por sus acciones de terror, pero eso no es un movimiento social importante que pueda decir que va a desplazar a ningún gobierno. Y digo lo siguiente, bueno, ciertamente que la democracia en esos países no es un valor, sin embargo, ha habido estabilidad, y menciono el caso de la India, por ejemplo. Con todo el tema del colonialismo, obviamente hubo una explotación de los recursos naturales de esos países, pero ellos tenían el terreno y Occidente tenía la tecnología. Entonces son procesos largos, ¿no? Que hay que calcularlo de 100 y 200 años, porque los cambios no se dan de un día para otro, y hay que decir que ciertamente en la India hay una democracia, no como Estados Unidos, pero hay una democracia donde... Y para la población se ha logrado Claro, mucho. tienen que conquistar el voto, tienen que luchar por conseguirlo, y aunque se establecen algunas familias, como es el caso de, por ejemplo, de Gandhi en la India, y luego de Nehru, que establece su familia casi una dinastía. Sin embargo, tienen que someterse al voto, a ganárselos a la gente que vote por ellos. En fin, hay una democracia que funciona. Más que decir solo democracia, estabilidad. El mismo caso, por ejemplo, de Jordania, que es un país que con sus características logró estabilizar su situación y la gente adora a sus reyes y todas esas cosas. El caso más emblemático, porque cuando hablamos de países árabes, Egipto está en primer lugar como el gran país que es un país que logró acuerdos importantes con Occidente y con los planes de Occidente para la zona. Por ejemplo, el reconocimiento, de hecho, de Israel después de la guerra del Yom Kippur por parte de Egipto, y que es un garante de la representación occidental de allí. ¿A cambio de qué? A cambio de dejar que los militares dirigieran ese país y que pudieran entrar en la agenda, una agenda de la región. El caso de Pakistán también, o sea, Pakistán es un país democrático con lo que significa unas confrontaciones muy fuertes que hay, pero ahí hay que hacer los procesos que permitan el cambio de gobierno. O sea, no veo la cosa tan pesimista, no las veo tan al borde del abismo como ellos quisieran que se viera, me refiero a los grupos terroristas. Esos grupos no pueden hacer base social, aunque puedan conquistar gente porque son pobres, porque no tienen integración en sociedades que han excluido a sus poblaciones justamente porque no tienen democracia. Así lo veo. Es decir, si son gobiernos democráticos sometidos al escrutinio, al cuestionamiento, a la presencia de la prensa, todo esto, bueno, podría producir lo que está ocurriendo en América Latina, que no obstante todo el periodo del militarismo que fue utilizado por Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría por el miedo al comunismo, y eso hizo que se parecieran tanto a los gorilas como nadie. Entonces, pero esos son procesos complejos que implican darle participación a las élites políticas, religiosas, económicas, para que participen, que ninguna pretenda dominar a la otra. Volvemos a la tolerancia. Exactamente, la tolerancia, que es una filosofía y algo que está en la base de la democracia. Entonces, yo pienso que esos países siguen buscando adecuarse a lo que es un modelo, si se quiere decir que occidental, pero yo creo que más que occidental, democrático. Es un modelo que le dé estabilidad a sus países, buscando las mejores formas de participación de sus comunidades, de aprovechamiento de las riquezas que el mundo va creando, que eso es otro tema. Que no podemos estar ajenos ningún país Correcto, a ello. que tenemos que participar en ello. O sea que ese grupo ahora, con la reacción que ha habido de Occidente, que coincidió con la reunión que se hizo para el tema de Ucrania, yo creo que en los próximos días, bueno, de hecho ya el presidente Obama anunció lo que era este plan. Yo creo que esos grupos van a irse poniendo pegados en la pared. No creo que y tengan... más con el apoyo de Turquía, que aunque no lo ha hecho claramente, y de la misma China. Y de Irán también, que era un grupo que estaba muy lejos de ir. Ahora se ve que tiene que estar cerca de esa alianza para enfrentar a estos grupos. Al final puede ser beneficioso. Entonces yo le pregunto en el segmento que viene a Bill. Bill, estoy de acuerdo y no de acuerdo en esto que dice Wilfredo, porque hay muchas cosas involucradas en cuanto
cuanto a que son grupos aislados y no representan la totalidad de la población y quizás se ven más de lo que son, pero al mismo tiempo están recibiendo, según ellos y según las noticias, dinero del exterior y están controlando fuentes de petróleo, están recibiendo impuestos, no sé por cuáles conceptos. Entonces, ¿qué puede pasar en un futuro cercano? Nos vamos a la pausa, volvemos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Bueno, Bill, ¿qué va a pasar con Assad en un momento donde el mundo miraba que se fuera que ya se consideraba un dictador? En este momento ya Assad es una ficha necesaria. No, muy bien, gracias, diría yo. Assad es posible que ahora se esté riendo un chin, aunque tiene problemas, obviamente, pero un chin. No te olvides que tiene el apoyo de Rusia. Eso para empezar. Y ahora mismo la situación con Rusia, pues delicada, ¿no? Por la situación de Ucrania. Europa también tiene que enfrentarse a esa situación que para ellos es mucho más seria y mucho más preocupante económica, social y militarmente que la situación de este grupo. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que este grupo tiene limitaciones, pero mientras tanto, lo que más me preocupa a mí no es el éxito o no éxito del grupo, es que exista grupos como esto, porque creíamos que Al-Qaeda algo único, surge este grupo más violento que Al-Qaeda, lo tenemos en África, grupos similares. E incluso muchos de los que están ahora mismo ahí en este territorio vienen del occidente, o sea. Exactamente, vienen de occidente. Hay algo que hace, de Inglaterra. Sí, hace atractivo esta situación de alguna manera, y lo tenemos en África también, y obviamente África del Norte. Todavía tenemos que ver la situación de Libia, que es muy delicada, cómo afecta esas otras situaciones, y también la situación de los inmigrantes. Hay una pérdida económica grandísima, qué presión tiene países como el Líbano, que es estable, Jordania, que es estable. En Jordania ahora hay miles de tropas americanas y hay británicas. Es decir, esa situación es lo que puede preocupar a Occidente, de tener que tener una presencia que ya consideraban que después de Irak y Afganistán ya podrían quedarse tranquilos, van a tener que tener siempre una presencia militar. Yo quería decir algo breve, porque veo que no hay tiempo. No hay tiempo, y es lo siguiente: el problema es fundamentalmente de tipo social, y cuando esos grupos tienen algún espacio es justamente porque sus poblaciones no han recibido el beneficio del crecimiento económico que se ha dado en los últimos 50 años, sí. Y ese es un tema que Occidente tiene que afrontarlo como un todo, sí. Porque si no, esas situaciones le van a dar caldo de cultivo a los grupos más radicales. Claro, se aprovechan de ellos y entonces los obligan. Y tenemos un doble estándar, tiene un doble estándar. Por ejemplo, apoyamos dictaduras, ¿no? Que nos conviene, ¿verdad? Que ha sido siempre la política Occidente. Y por otro lado, cuando surge un grupo de eso, pues nos volvemos ultrademocráticos. Claro, ¿no? ¿Cómo va a pasar ahora con Assad? Es decir, que hay una situación delicada, y no es de ideología. Hay una falla, como bien dice Wilfredo, en el sistema social. Hay un doble estándar. Occidente no sabe realmente cómo reaccionar. No hay un plan, hay una reacción mayormente a la situación. Yo quiero decir que donde se puede implementar la democracia, no se subvierte. Es decir, en la India, Estados Unidos y Occidente no conspira contra la India porque no quieren la democracia, no. Sí, ahora, si ellos no pueden montar la democracia para garantizar estabilidad, ellos apoyan lo que sea, porque lo principal es la estabilidad. Es como decíamos en la pausa, en Egipto hubo estabilidad porque hubo un gobierno militar. Claro, que pactó un acuerdo. Entonces Estados Unidos
decidió echar en un bolsillo, el bolsillito chiquito, la democracia, porque no tenían garantía de la estabilidad. O sea, no es tan sencillo cuando no se apoya la democracia, es porque no hay base social para que lo pueda soportar. Trujillo era sinónimo de estabilidad, sinónimo de estabilidad de la dictadura. Y Pinochet en un momento lo fue, pero nadie pensó en Estados Unidos que Pinochet debía quedarse, sino cuando se unificó los demócratas de Chile y ya entendían que no había peligro del comunismo, el cambio allá, pues entonces ellos permitieron la democracia. Son transiciones necesarias que los pueblos son tienen emergencias, que pasar, Habría que ver, para mí el país más estable, si podemos decirle eso, es Marruecos. Y había que ver la tradición de Marruecos a través de su existencia y cómo ha mantenido una democracia, entre comillas, pero ha dado libertad a la mujer, se permite el divorcio iniciado por la mujer. O sea, han tenido que ceder algo parecido a lo que ha pasado en Occidente. Es lo que dice Wilfredo, que tienen que darle cabida a esos pequeños grupos para que no se vuelvan una rebeldía. Señores, es un tema siempre interesante. Estos temas internacionales, como yo siempre digo, estar vivo nos permite conocerlo. Cuando nos limitamos a las costas de nuestra isla, es como haber perdido parte de lo que es nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Billboard, gracias a Wilfredo Alemany, que siempre están dispuestos y prestos a tratar estos temas internacionales que tanto nos gustan a nosotros y a ustedes, por cierto, también. Gracias, amigos, invitarlos a ver siempre nuestro programa, donde a través de las experiencias y las reflexiones de nuestros invitados aprendemos a conocer mejor este mundo complicado, pero mágico que nos ha tocado vivir. Si no nos ve hoy, véanos el miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana.